Bueno. Llevamos varios meses sintiendo hablar del sistema PlayStation 5, pero lo que seguramente te está pasando, igual que a mí, es que no te queda del todo claro si merece la pena, si no merece la pena, cuáles son sus especificaciones, si es mejor esperarse un tiempo. Yo ya no sé, yo es que me estoy volviendo loco. En fin, es justamente por eso que en este vídeo voy a intentar de resumir todo lo que sabemos hasta ahora de la próxima consola de Sony, de manera que tú, después de escucharme, tengas claro de si merece la pena o no, o si por el contrario piensas que es que no tengo ni pajolera idea de lo que estoy hablando. Vamos, cosa que espero que no, porque si no, ¿para qué estoy haciendo este vídeo, no? Entonces, sin más dilación, empiezo con mi opinión de la PlayStation 5. Ahora bien, empecemos por el principio. Sobre las próximas consolas de nueva generación, ya sabemos que Sony había presentado dos modelos o dos alternativas para comprar. La primera de ellas es la PlayStation con sistema de lector Blu-ray, que además de tener pues, todas las funciones básicas, nos permitirá leer todos aquellos discos o juegos que tengamos en formato Blu-ray 4K Ultra High Definition y tendría un coste de 499 euros. La otra versión es la digital, cuya diferencia principal es que esta no dispone de lector y cuyo precio se vería reducido a la interesante cifra de 399 euros, cosa que, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Tenemos que destacar que ambas consolas mantendrían una resolución que soportaría hasta los 8K, aunque esto es lo que han dicho los de Sony, porque hasta ahora solo tenemos constancia de juegos en una resolución de hasta 4K, así que habría que verlo. También tendríamos un almacenamiento de 825 GB en un disco duro SSD, el cual promete unas velocidades altísimas de los tiempos de carga en los juegos, los cuales supuestamente se verían prácticamente suprimidos, pudiendo iniciar los juegos desde el menú principal de las consolas en cuestión de segundos. Vamos, que iríamos literalmente volando. Cabe destacar que para aquellos que estéis un poco más dudosos sobre qué consola escoger, saber que tanto PlayStation 5 con lector y la Xbox Series X tienen el mismo precio de venta al mercado, que son 499 euros. No obstante, los de Microsoft ofrecen una versión de su consola un poco más descafeinada, que es la Xbox Series S, la cual ofrecería un buen rendimiento a un precio bastante reducido en comparación a la de su hermana mayor. Estaríamos hablando sobre los 299 euros para dicha consola, pero hay que tener en cuenta que PlayStation 5 en versión digital tiene mejores prestaciones que esta Xbox Series S y que tan solo son 100 euros más cara. Ahí lo dejo. Bien, llegados a este punto, seguro que muchos de vosotros estáis pensando qué consola debéis escoger y cuál es la que más os conviene. Entonces, bien, sobre qué consola de Sony debes escoger, si bien la del lector o bien la digital, eso ya dependerá de los gustos de cada uno. En el caso de que dispongas muchos juegos en formato físico de PlayStation 4, yo me decantaría por la versión con lector, ya que como sabéis, la PlayStation 4 tendrá retrocompatibilidad y podréis seguir disfrutando de vuestros juegos. Yo, en mi caso, si tuviera que escoger una, escogería sin duda la versión digital, básicamente porque todos los juegos que tengo en PlayStation 4 son digitales. Entonces, dudo mucho que ahora, en las consolas de nueva generación, empiece a comprarme los juegos en formato físico. Eso sí, hay algo que hay que tener muy en cuenta, que es que ambos sistemas PlayStation vienen con poquísima memoria. Porque sí, nos la venden con que tiene 825 GB de espacio de memoria dentro de cada consola, pero a la hora de la verdad se traduce que con el sistema operativo instalado nos quedaremos con unos escasos 600 GB más o menos, cosa que como van avanzando los juegos de hoy en día y con las resoluciones y calidades que prometen, me atrevería a decir que a corto plazo nos veremos obligados a adquirir un disco duro externo para al menos poder jugar a dos juegos simultáneos.
Lo mejor de todo es que ellos ya cuentan con ello sobradamente, ya que incluso están empezando a anunciar la venta de discos duros de 1 tera por el módico precio de 249 euros. Vamos, súper barato, si solo les faltaría que lo regalaran. En fin, referente al tema de la retrocompatibilidad, debemos saber que en ambas consolas existirá esta característica, aunque como es evidente, una de ellas solo en formato digital y en las dos versiones únicamente en juegos de PlayStation 4. Sobre su fecha de lanzamiento, es muy importante que sepamos lo siguiente, ya que como ya sabemos, está previsto el lanzamiento para el 19 de noviembre, a excepción de algunos países, que saldrá una semana antes. Pasemos a hablar de una de las grandes polémicas que está teniendo Sony estas últimas semanas, que es que aunque el lanzamiento sea mundial, estoy seguro que habrá problemas para conseguir una de las consolas, al menos durante las primeras semanas. ¿Qué por qué? Porque les interesa. Les interesa a las compañías jugar con esto, de que es un producto muy preciado, súper difícil de conseguir, que hay que reservar como locos, que os vais a quedar sin ella. Yo creo que esa carta la van a volver a jugar, ya que con PlayStation 4 hicieron lo mismo. Yo, en mi caso, tuve que comprarme un pack obligado de PlayStation 4 porque no me podía comprar la PlayStation sola, ya estaba agotadísima desde hacía semanas. En este caso, creo que pasará algo parecido con el modelo del lector y con el modelo únicamente digital, donde el comprador tendrá que escoger si el que tenía pensado comprar está agotado, si prefieres el otro modelo o no. Sigamos hablando de polémica, y es que no es para menos, con lo que ha sucedido con los precios de los videojuegos, ya que se ha comentado que el precio de venta de los mismos será más elevado de lo que estamos acostumbrados, pudiendo llegar a un precio de 80 euros. Vamos, que es una gran noticia, ya que si a muchos ya nos habrá costado reunir esos 500 euros o 400 en su versión digital, teniendo probablemente que acabar comprando un disco duro de 249 euros y ahora encima nos suben el precio de los juegos de 60, que podían costar la gran mayoría, a 80, pues es algo de lo que tenemos que estar realmente felices. Muchas gracias, Sony. Que sí, que tenéis razón. Sé que muchos me diréis que claro, que ahora los juegos son mucho mejores, que consumen muchos más recursos, tienen que contratar a mucho más personal, que tienen mucho más desarrollo. Vale, tenéis razón. Pero es que claro, llevábamos muchos años acostumbrados a pagar este precio por los juegos, que así de entrada, pues sorprende un poco, pero vamos, que supongo que todo será cuestión de acostumbrarse. Pero vamos, que no todo es malo. Si algo bueno tenemos, al menos serán los juegos que tendremos de lanzamiento de la consola. Es por eso que tenemos que remarcar el gran catálogo que se nos viene. Aunque hay que tener en cuenta que muchos de los juegos que están anunciados no podremos jugarlos de salida de la consola, ya que saldrán más adelante. Por lo tanto, es importante conocer qué nos tienen preparado y es por eso que os pongo de fondo algunos gameplays de lo que está por venir. Para terminar con este repaso de las tecnologías de PlayStation 5, hay una que siempre pasa desapercibida, y yo que soy un poco tiquismiquis con ella, no puedo dejarla pasar por alto, que es el sistema de sonido Tempest, el cual es un sistema de sonido virtual que con unos cascos normales vamos a tener un sonido virtual que prometen que va a ser la hostia pa. Habrá que ver cómo funciona este sistema de sonido, y quiero verla cómo funciona en juegos de terror y sobre todo en juegos de acción tipo shooter. Lo que hacen estos sistemas de sonido virtual es una explicación muy sencillita. Lo que intenta es engañar al cerebro emitiendo unos sonidos de una forma determinada para que éste crea que el sonido viene de una determinada dirección. Y esto lo hacen cuando veáis que hay unos auriculares 7.1, el 99% utilizan este sonido virtual que simula y que engaña al cerebro. Y quiero ver cómo van a usar esta tecnología porque el sonido es una de las cosas un poco, entre comillas, infravalorada de los videojuegos y que puede catapultar tu experiencia de forma brutal. En resumen, todo el mundo sabe que me compraré una PlayStation 5 el mismo día que salga a la venta. Lo que también sé es que quieren vendernos un poco la moto, aunque yo siempre digo que toda campaña de marketing tiene que tener su dosis de humo, porque aquí estamos para fliparnos y luego ya vendrá la dura realidad de la industria para darte una buena hostia.